Bien, buenos días. Dios los bendiga a todos ustedes, hermanos, hermanas. Damos las gracias a Dios porque pudimos porque nos incluimos también en la lucha constante que tenemos como creyentes. Vencimos todos los obstáculos para estar en este lugar. Porque cuando nos proponemos venir a este lugar hay pruebas, hay obstáculos. Recuerden que no es algo sencillo, pero victoria en Cristo, hermanos. Es lo que tenemos. Así es de que damos las gracias al Señor porque nos da esa bendición de llegar a este lugar y juntos, como una iglesia, como un cuerpo en Cristo, tratar de entender lo que Dios quiere para nosotros. Así es de que siéntase a gusto, siéntase en casa, porque el Rey de Reyes aquí está. Y estamos cobijados por Él. Así es de que, gracias a Dios, una vez más, vamos a tener una hora de enseñanza bíblica. A esto conocemos como la escuela dominical. Y sí, a veces se puede prestar un poquito la temática para interactuar dentro del contexto temático, ya que, hermanos, insisto, no lo sabemos todo. No podemos entender todo el pensamiento de Dios. Nadie, ni aún Carlos Spurgeon, que fue uno de los predicadores más famosos, por así decirlo. Él tenía 2 predicaciones al día. Primero eran arriba de 10,000 personas que llegaban a la iglesia. 10,000 personas. Y luego después terminaban y otros 10,000 llegaban por la tarde. Por eso tenía que hacer 2 cultos, hermanos. 2 tiempos de predicación. Se darán cuenta, 10,000 personas con la necesidad de oír la palabra de Dios. Y a este hombre se le conoce como el príncipe de los predicadores, si no me equivoco, Carlos Spurgeon. Pero sabemos que no era Carlos Spurgeon, es la palabra de Dios, hermanos. Y por eso vamos a estudiar, no lo sabemos todo, sin embargo tenemos el pensamiento de Dios aquí escrito, la palabra viva, la palabra eficaz. Y me quedo pensando, si nosotros tuviéramos todo el pensamiento de Dios, nuestra mente no soportaría. Por eso Dios nos revela su palabra paso a paso, poco a poco, y ciertamente no lo vamos a entender todo al 100%, porque hay un pasaje que dice que las cosas ocultas le pertenecen al Señor. Pero tampoco es la excusa de decir, bueno, entonces no voy a estudiar la palabra de Dios, porque pues, al final, no, hermanos, Dios quiere que aprendamos su palabra. Dice la Biblia, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. O sea, no es una excusa para no estudiar, para no escudriñar, no. Dios quiere que conozcamos más de Él. ¿Tú ya lo conoces como tu Salvador personal? Te pregunto. Bueno, ahora Dios quiere que conozcas más de Él. No solamente como Salvador, que ciertamente es, sino como ese Padre amoroso que quiere darnos todas las cosas en abundancia. Y ahí es donde yo te pregunto, ¿lo conoces bien? No vas a conocer a alguien si tú y yo no convivimos con ese alguien. No lo vamos a conocer realmente. Porque si nomás la Biblia la tomamos los miércoles o los domingos, u oramos nada más cuando se nos ocurre o con los alimentos, creo que esa no es la forma de llegar a conocer a Dios. Ya lo conocemos, insisto, no me malentiendan, como nuestro Salvador personal. Pero ahora Dios quiere entablar una relación íntima con cada uno de nosotros individualmente. Y esa es la parte que a ti y a mí nos toca hacer. Digo, si quieres o si queremos. Porque hasta eso Dios no nos va a obligar. Pone circunstancias, ¿sí? Y sobre esas vamos a hablar el día de hoy. Les invito para que tomen su ejemplar de la Reina Valera, esta traducción al castellano. Reina Valera 1960 es la que comúnmente utilizamos y creo yo que para empezar toda la palabra de Dios es limpia y no hay errores en su palabra, la palabra de Dios. Vamos a empezar, si les parece bien, memorizando un pasaje. Yo sé que se batalla,
pero vamos a intentarlo por lo menos. Es en el Salmo 73, donde hace un momento José Enrique nos ayudó a tener la lectura. Es el Salmo 73. Este Salmo, recordemos que el libro de los Salmos vendría a ser como el himnario que utilizaban en aquellos entonces los judíos. Para nosotros no riman muchas cosas, pero para ellos rimaba no solamente la estructura, sino el contenido, porque sabemos que es la palabra de Dios. Yo escuché unos cantos en hebreo y se oyen muy raro, no estamos acostumbrados a ese tipo de música, alabanza, pero finalmente es el pensamiento que emana de aquí de la palabra de Dios, porque los salmos es la palabra de Dios. ¿Estamos entonces de acuerdo ahí, hermanos? Y los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces vemos aquí participación de muchos de ellos. El autor principal de la palabra es Dios. Él es el autor principal. Y él se valió en buen sentido de la palabra de hombres para que transcribieran su palabra. Asaf fue uno de ellos. Asaf era el director de la música en el templo y tenía un cargo muy importante en cuestión de la alabanza. Pudiéramos hablar mucho de la alabanza, pero no es el tema. Dios mediante con más tiempo, pudiéramos invitar a alguien que comparta más temas acerca de la alabanza, la música que agrada a Dios. Creo que es un tema importante. Entonces en el Salmo 73, versículo 24, 25 y 26. Si ya lo tienen ahí, hermanas y hermanos, les invito a que vamos a leerlo un par de veces, incluyendo la cita. Empezamos. Salmo 73, 24, 25 y 26. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Una vez más y última. Salmo 73, 24, 25 y 26. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, mi porción es Dios para siempre. Son tres, hermanos, tres al hilo. Entonces, si quieren omitir el Salmo 73, 24, 25, 26, lo pueden hacer. Está bien los capítulos y los versículos. Eso nos ayuda para ubicar pronto una lectura. Sin embargo, el pensamiento, ¿cuál es? Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. Pregunta: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ese sería el pasaje que vamos a estar meditando. También lo pueden llevar a su casa para aprenderlo, y al menos de que alguien ahorita lo quiera decir o le ayudamos tantito. ¿Alguien lo puede decir, hermanos? O hasta donde llegues. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Igual les dejo un minutito para que lo lean, lo mediten y avanzamos. Entre otras cosas, este salmo es una clara evidencia de la lucha que vivimos o que estamos atravesando muchos de nosotros. Recuerden, hermanos, que dice la palabra de Dios que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es
débil. Y es en algo que a grandes rasgos se encontraba Asaf. Viendo, él dice la Biblia, viendo la prosperidad, entre comillas, de los impíos, o sea, de la gente que no busca de Dios, de la gente que se mofa de Dios, que se burla de Dios. Y Asaf, digo, sin tratar de quitarle el principio bíblico, y parafraseando un poco, hermanos, Asaf está diciendo: yo que te sirvo, yo que estoy aquí en la alabanza y no es fácil, yo que trato de buscar tus preceptos y de repente me encuentro con situaciones muy difíciles en mi vida y veo a ellos que no tienen congojas, que se regordean, que se pavonean. Estoy parafraseando, hermanos, ¿sí? Ellos, míralos, ahí andan, haciendo y deshaciendo y tal, parece que no sucede nada. Pero era un pensamiento muy ambiguo de parte de Asaf. No estaba viendo con claridad las cosas, hermanos. Y eso es lo que a veces nos pasa a usted y a mí. Venimos a la iglesia los miércoles, los domingos, tratamos de avanzar en las cosas del Señor. Y hay muchas pruebas, muchas luchas. Y muchos ya se dan por desanimados luego. Y muchos ya no quieren seguir adelante. Y empiezan a ver las cosas de este mundo en lugar de ver las cosas de Dios. Y Asaf es lo que estaba viéndolos a ellos, hermanos. Si usted se pone a ver a los demás, si hacen o no hacen, si avanzan o no avanzan, hermanos, estamos fritos. Sí, estamos acabados ahí. Y a Asaf le pasó eso. Fíjense, no era cualquier persona, tenía un ministerio muy importante. ¿La alabanza será importante para Dios, hermanos? Claro, pero se enfrentó con problemas parecidos a los tuyos y a los míos. Sí, cuando dicen, ¿para qué voy a la iglesia? Ya no, es todo lo mismo. Y empezamos a quejarnos de todos. Y Asaf estaba viendo eso. Pero dice la Biblia, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y él se da calificativos de esta forma: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. O sea, hermanos, él estaba recapacitando. Estaba cambiando su chip, ¿verdad? Y así sucesivamente, dice, comprendí el fin de ellos. Dios, tú te vas a encargar de las cosas. No es que le deseamos nada malo a nadie, no debemos. Pero a Dios nada se le escapa. Él tiene el control de todas las cosas, hermanos. Pudiera haber personas que delinquen, sí se dice así, hacen cosas malas, perversas, y creen que se salen con la suya. Pero a Dios nada se le escapa. Él es el juez justo, hermanos. Por eso hay que dejarle nosotros siempre las cosas a Dios. Dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, no te toca a ti ni a mí, ni mucho menos desearle el mal a alguien. Lo que estoy hablando es que Dios es el juez justo, así es. Y Asaf lo entendió hasta que entró en comunión con él y vio el fin de ellos. Y entonces dice Asaf, me has guiado según tu consejo. Después me recibirás en gloria, porque ¿a dónde vamos, hermanos? Vamos con Él, amén. Este mundo no es tu hogar, no es el mío. Y me has guiado, dice Asaf, según tu consejo. Aquí está el consejo, la palabra de Dios. Y después, porque ese después va a llegar, créelo. Créelo, ese después va a llegar. Esperamos una de dos: que Cristo venga por nosotros, amén, o que nos lleve a su presencia. No hay tres cosas, son una de dos. Y va a llegar. Y dice, después me recibirás en gloria. Y qué hermosa pregunta para despertar más el interés. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Se fijan qué bonito es armonizar con la palabra de Dios? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, porque ciertamente el hombre exterior se va desgastando constantemente, día con día el hombre exterior se desgasta, mas el hombre interior se renueva diariamente. Entonces, hermanos, vean la profundidad que tienen esas palabras.
de Asaf. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, dice la Escritura. Bien, hermanos, ese es el texto. No entramos todavía en el tema, pero va ligado, va ligado. El tema, o el título, mejor dicho, es el siguiente: volviendo en sí. Otra vez, volviendo en sí. ¿A qué les suena esta expresión? Volviendo en sí. ¿Mandé? El hijo pródigo, sí. Pedro, sí, puede ser. Puede haber algunas similitudes. El endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? Que una vez que Cristo lo alcanzó, dicen que él estaba ahora vestido y en su cabal juicio. En otras palabras, volvió porque estaba fuera de sí. Entonces, el título es así. Para esto alguien mencionó bien el texto central. Posiblemente no vayamos a terminar el tema, hermanos. Les pido una disculpa, porque entre más buscamos en la palabra de Dios, más encontramos. ¿Te sabes Juan 14:6? Créelo, de ese versículo Dios te enseña algo nuevo cada día, aunque ya lo sepas, porque es su palabra muy insondeable, así es su palabra. Pero vamos a esforzarnos, hermanos, en la porción de Lucas, si son tan amables, en el capítulo 15, versículos 11 al 32. Tengan paciencia. ¿Les parece bien si alternadamente damos lectura a esta porción de Lucas 15, del 11 al 32, hermanos? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué la lectura? Porque es la palabra de Dios que tratamos, que la misma palabra penetre en nuestro corazón. De eso se trata. Hermanos, yo creo que desde el momento en que el que dirige aquí los cantos, que es algo muy especial, e invita a un hermano a llegar acá atrás del púlpito y abrir las escrituras, yo creo que ahí debe haber mucha solemnidad, porque es la palabra de Dios, y desde ahí ya encontramos bendición, porque es la palabra de Dios la que se está abriendo de par en par, y es muy importante atender lo que Dios dice. O sea, no es leer por leer, hermanos, ¿sí? Así de que ahora vamos en esta porción. Dice así alternadamente: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, ustedes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Noten, y volviendo en sí, dijo. Aquí, hermanos, si leemos corridito, está bien por la forma en que estamos haciendo antifonalmente la lectura. Pero si nos adentramos más en el pensamiento, nos daríamos cuenta, ¿verdad? Como cuando dijo el hermano Enoch en una de sus predicaciones, cómo meterse a la lectura implica muchas veces estar ahí, o sea, tratar de estar ahí, porque estamos hablando de este muchacho, ¿verdad? Cuando dice, y volviendo en sí, dijo, ahora le toca a él, se va a expresar. No es lo mismo que leamos, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? O sea, eso es leerlo, ¿verdad? Pero si hacemos el énfasis de meternos un poquito a ese cuadro bíblico, ¿cómo lo diría ese muchacho? Cuando dice la Biblia, y volviendo en sí, dijo, y ahora la expresión, ¿cómo sería? No sé, hermanos, ¿cómo sería? Como que si
Sí, y la expresión, hermanos. No sé, algo así. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Nota la diferencia? O sea, es muy, muy diferente. Siguen, hermanos. Y de igual modo, hermanos, así en la expresión de hace rato, pero estamos leyendo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Palabra de Dios, hermanos. Hermanos, antes de avanzar, yo quisiera pedirle perdón a Dios, porque todos los días necesitamos ponernos a cuentas con Dios. ¿No crees tú? Porque todos los días fallamos. Ahora, por favor, no malentiendas. Yo no estoy de acuerdo cuando alguien te dice, no me sigas a mí, yo te puedo fallar, tú sigue a Cristo. Maestra, maestro, nunca hagas esto con tus alumnos. Porque ellos te pueden decir con toda autoridad, hazte a un lado porque no me eres de bendición. ¿Se entiende? O sea, estamos en una guerra, en una lucha espiritual. Pero no puedes decir, tú no me sigas a mí, tú sigue al Señor, yo te puedo fallar. No, hermano, no estás exento de la responsabilidad que Dios demanda de ti y de mí. El apóstol Pablo no dijo esas palabras, dijo, sed imitadores de mí, y el adverbio, así como yo de Cristo. ¿Ves qué diferencia? Entonces, hermano, sí, todos fallamos, es cierto, pero si mi vida y mi testimonio te es bendición, adelante. Yo estoy tratando de aprender más del Maestro, que es Cristo el Señor. Entonces, de esa forma tenemos que avanzar. Y yo le pido perdón a Dios porque ciertamente le hemos fallado de muchas formas. Al llegar acá, ¿sabes que los pensamientos son muy traicioneros? Y luego empieza el enemigo y luego los pensamientos, ¿y a qué vas y para qué vas? Estás molesto y empiezas tú a tener un conflicto acá. No es fácil. Por eso tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero tienes que hacerlo en el momento de la prueba, hermano. No dejes que se te acumulen las cosas. Y yo venía así un poquito y dije, bueno, a ver, espera. Acomoda los pensamientos. ¿A qué voy a la iglesia? ¿Quién está en la iglesia?
¿Quién merece mi honra y la gloria? Solamente Cristo Jesús. Y empiezas a recapitular. Y empiezas a echar a un lado lo negativo, ¿sí? Lo que te afecta, lo que te estorba. Porque vamos a un lugar importante, hermanos. La iglesia es importante. ¿Y sabes qué hace el Señor? Cumple su palabra. Y te hace ver las cosas de una manera diferente. Y luego llegar y ver a los niños, ver a los hermanos. Y wow, vale la pena estar acá. Porque Dios nos va a hablar en su palabra hoy. Entonces, hermanos, cambia tu pensamiento. No es fácil, créelo. El hermano Campero estaba dirigiendo las alabanzas el día del viernes, hermanos. El viernes que fue compañerismo ahí en la iglesia Maranata. Y hermanos, sí, o sea, a veces que nos quiere ganar toda la gama de problemas que tenemos por ahí, pensamientos, y tenemos que hacer un alto y decir, tranquilos, ¿sí? Y el hermano, por más que se esforzaba para que los hermanos cantaran, ¿verdad? También yo iba con un pensamiento así como que, ok, estoy cantando, pero qué bueno cuando hay un hermano que te exhorta, te dice, a ver, hermano, nuestro Dios es un Dios vivo y verdadero, venimos a cantarle a Él. Entonces haces clic, wow, ¿qué estoy haciendo mal? Sí es cierto, Señor, perdóname, porque tú mereces la alabanza. Y no importa lo que esté pasando, sea bueno, sea malo, yo vengo a honrarte a ti y a glorificarte a ti. Y de esa forma funciona, hermanos, no de otra manera. Así es de que si tú eres el más espiritual, que no lo creo, pues te felicito. Pero todos estamos en el mismo barco, que necesitamos la ayuda y la dirección del Señor. Todos. Así es de que, ¿cuál es el tema? ¿El título? Volviendo en sí. Uh-huh. Dice aquí en Hechos 12:11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Amén. Exacto, hermanos. O sea, hay veces que estamos tan metidos en un molde que no nos deja ver más allá. No entendemos muchas cosas. Claro, a veces Dios permite algunas circunstancias, hermanos, pero es buen texto para apoyar el tema. Hermanos, en el capítulo 15 de Lucas, ¿quién era Lucas, hermanos? Era uno de los discípulos del Señor también. Él en su equipo de trabajo tenía a diferentes hombres con diferentes funciones y características y temperamentos. Eran diferentes los unos de los otros, ¿verdad que sí? Tú y yo somos diferentes. Ustedes, entre ustedes son diferentes. Gracias a Dios, hermanos, que somos diferentes. Pero lo que nos une es Cristo el Señor. Y Él pudo utilizar a hombres que no tenían preparación académica, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Cuál era su oficio? Pescadores. Y los describen como hombres del vulgo y letrados, así. Dice la hermana Ofelia en Waldey, soy una majadera. Y si entiendes el contexto, cuando alguien te dice, eres una majadera, un majadero, pues sabes que te está insultando, porque a legua se ve, ¿no? Pero cuando usas el contexto, ella dice, hermanos, es que yo vivía en las majadas. Allá, donde tienen que hacer un corral improvisado con palmas samandoca y china. Y en un 2x3 levantar un corral y un techo donde resguardarse no solamente la chiva, sino la familia. Y allá quedarte por un tiempo indefinido, en el campo, donde no hay nada. No hay escuela, no hay nada. Y ella dice, yo soy una majadera. Y aprendes a vivir de una manera ruda también. O sea, no hay nada, hermanos, realmente. Más la provisión de Dios en otras cosas. Pero, por ejemplo, imagínense las personas que tenían a sus bebés en aquellos lugares, ¿cómo le harían? Allá no hay toallitas húmedas, hermanos. ¿Cómo le harían? No hay Clean Bebé, no hay su Gerber. O sea, no hay nada de eso. No hay su Spaven para los cólicos, Fabiola, disculpa, te estoy dando ahí ideas. No hay nada de eso. ¿Qué hacían?
Sí, mamá. En aquellos tiempos se usaba nada más el éter, la manzanilla y el alcohol. Para traer a un bebé al mundo, la partera que era lo que dio a la persona, yo me recuerdo con mi mamá. Éter, manzanilla y alcohol. Eso era toda la medicina que usaban. Mira. Éter no se puede usar al dolor. Éter, manzanilla. Manzanilla y alcohol. Exacto. Era toda la medicina que se había en los campos, y majada quiere decir casa en el campo. Majada, casa en el campo. Bueno, así nos lo decían. Bueno, está bien, miren, aprendemos algo hoy, ¿verdad? ¿Qué significa majada, según traducción Benita Domínguez Huerta? Casa en el campo. Bueno, así decían mis padres. Sí, sí, sí. Casa en el campo. Exacto, sí. Y tiene sentido, porque es una casa allá a lo lejos. Sí. Entonces, está como, bueno, no lo digo. Es que a veces debemos de tener cuidado los que compartimos la palabra de Dios para no salirnos a veces del esquema. Sí se pueden decir algunas cosas que causen un poquito de risa. Está bien, o sea, porque no hay que ir ni muy allá ni muy acá, ¿verdad? Entonces, pero me acordé de un chiste que dijo su esposo, por eso. ¿Sí? No lo digas. Por eso no lo digo. Exacto. No, pero no es uno, o sea, me captó ese, pero bueno, por esa razón. Entonces, buscamos un equilibrio, hermanos, un equilibrio. No es un chiste malo ni nada de eso, pero tiene, o sea, no se preocupen tampoco, pero no pretendo abusar de los tiempos. Entonces, espero me haya explicado, ¿verdad? Ni muy allá ni muy acá. Es como aquel hermano que dice: hermanos, vamos a cantar un himno para la gloria de Dios. ¿Están gozosos? Vamos a cantar grande gozo hay en mi alma hoy. Grande gozo. O sea, digo, el equilibrio, ni muy allá, ni muy acá. O sea, es un equilibrio, nada más. ¿Sí me explico, hermanos? Bueno, vamos al tema. El Señor Jesucristo está mencionando una parábola aquí en el capítulo 15, versículos 11 al 32. ¿Qué es una parábola? Bueno, de acuerdo al diccionario, son figuras de comparación en donde se utilizan pequeñas historias que éstas a su vez enseñan una verdad profunda o aclaran también una pregunta o la resuelven. Repito, una parábola son figuras de comparación donde se utilizan pequeñas historias que enseñan una gran verdad o una pregunta y a la vez la responden también. Jesús utilizó varias parábolas en su ministerio, muchas de ellas. Algunas no las entendían los discípulos, tenían que preguntarle: Señor, ¿qué querías decir con esto? Y aún ustedes no entienden lo que les acabo de decir. Y les explicaba de una manera sencilla, una vez más, las cosas. Hermanos, hay veces que tenemos las respuestas aquí en frentito y aún así ni la entendemos, ¿sí o no? Entonces el Señor, en amor, siempre en amor, porque Él es amor, les daba a sus discípulos las enseñanzas bien claras, hermanos. O sea, yo no estoy en contra de que se estudie el hebreo, el griego, el arameo y el latín. O sea, qué bueno, hermanos. Hay hermanos que profundizan. Hermano Gerardo Junior, que él está metidísimo en el buen sentido en cuestión de los judíos y conoce y está empapado de muchas cosas que culturalmente no conocemos nosotros acerca de los judíos. Conocemos por la Biblia algunas cosas, pero no todas. ¿Se acuerdan cuando hizo la cena del Señor aquí, la representó? O sea, dije, son muchas cosas históricamente diferentes. Entonces, ellos se empapan en ese sentido y es bueno, ¿sí? Ayuda mucho. Entonces, no me malentiendan. Si pueden ustedes estudiar y tomar un comentario, o si quieren estudiar hebreo, el griego, adelante, está bien, hermanos, está bien. No me malentiendan. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, el Señor utilizaba un lenguaje muy práctico. Hay una Biblia que se llama la Biblia La Pesita. No sé si se pronuncia Pesita. Es una Biblia que está escrita en arameo. Y el arameo era el idioma que utilizaba Jesucristo cuando desempeñaba su ministerio. El arameo. Entonces, si alguien puede conseguir esa Biblia, La Pesita, hágalo. Puede tener un buen margen de estudio todavía. Es la palabra de Dios. Bien. Entonces el Señor hablaba cuestiones
cuestiones del campo, o sea, cuestiones así muy prácticas del campo en muchas de sus parábolas, en muchos de sus consejos. Y ¿alguien se acuerda cuando el Señor dice, no pondrás bozal al buey que trilla, porque el obrero es digno de su salario? Sí, ¿de qué habla? Del pastor. El pastor es comparado con un buey, y es cierto, está bien, o sea, la Biblia lo dice. Sin embargo, cuando yo platico con los hermanos que conocen de campo, Wadley es uno de los lugares que me gusta ir por muchas razones, y platicar con las personas de allá, me decían cómo el animal mejor animal para arar la tierra es el buey. Pueden poner una mula, una yunta de mula, de caballo, de lo que tú quieras, pero el mejor animal para abrir la tierra son los bueyes, porque dan pasos lentos pero seguros y van abriendo el barbecho poco a poco. Y se dice que para abrir la tierra tienen que uncir a los animales, ¿verdad? Uncirlos es ponerle todo lo que mencionaba el hermano Rogelio ahí, que ajuarearlos, acomodarlos, encintarlos, amarrarlos, y dentro del uncimiento ponerle un yugo en la cerviz al animal, al buey, aquí y a otro. Pero dicen ellos que siempre se pone un buey fuerte y experimentado, y luego se pone otro que no es tan fuerte ni tiene tanta experiencia en el yugo que los abraza. Dicen, empiezan a hacer un trabajo en donde el buey fuerte lleva la carga, hermanos, y el otro, aunque no lo crean, solo se deja llevar por él, como que se va recargadito así. Me lo imagino, ¿verdad? Como que, ok, llevo el yugo. Hermanos, por excelencia, ¿quién es el príncipe de los pastores? No es Carlos Spurgeon. ¿Quién es? Jesucristo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces la aplicación es esta. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Déjate llevar por el Señor, hermano. O sea, nomás recárgate. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, así empieza. Entonces déjate guiar por Él, recárgate en Él. ¿Sí entiendes? Y Él va haciendo el trabajo difícil, porque las cosas imposibles las puede hacer Él, tú no. Tú déjate llevar, descansa en Él. Venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Te fijas la diferencia? Pero ahí estamos de necios, queriendo hacer las cosas que son del Señor, y tú y yo no podemos, hermano. Tenemos que descansar, aprender de Él. Así es de que por eso las ilustraciones son sencillas. Y aquí en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Encontramos varias cosas que, insisto, no voy a terminar el tema. Si Dios me da la oportunidad de seguir adelante, lo haremos. No puedo creerlo, pero ahí vamos. Hermanos, en esta porción bíblica, aunque la historia de una parábola no es histórica, esta es fiel a los acontecimientos de la vida. O sea, no es una fábula, no es un cuento de hadas, ni nada de eso. O sea, tiene que ver con la vida cotidiana, ¿sí me explico? Está utilizando una comparación de figuras, que no propiamente es una historia palpable, pero tiene que ver con la vida cotidiana, lo que está diciendo el Señor. O sea, es relevante, amén. O sea, no es algo que, no, mira, es algo sumamente relevante que tiene que ver con la realidad de lo que vivimos muchas veces. Y aquí está una parábola, que es el hijo pródigo. A diferencia del rico y Lázaro, algunos dicen que esa es una parábola, y no es una parábola. Pero eso después lo vemos. Entonces aquí en esta historia, en estas figuras de comparaciones, se dice en la Biblia, dijo el Señor, un hombre tenía 2 hijos. Está hablando Jesús, hermanos, son las parábolas de Él. Y de entrada nos dice que un hombre tenía, ¿cuántos? 2 hijos. Jesús utilizó muchas parábolas en su ministerio. Por ejemplo, ¿se acuerdan de aquella parábola del sembrador? ¿Cuál otra, hermanos, para que participen? Fueron varias.
Otra parábola del Señor. La de la cizaña. El trigo y la cizaña, tremendo. Ahora, es cierto, hermanos, el trigo y la cizaña, el sembrador, no se diga. Si sabes de campo, te darás cuenta algunas cosas. O una más. Los talentos también, ¿verdad? Y hay otras más parábolas que el Señor pudo compartir para mostrar grandes verdades. Hermanos, la parábola del hijo pródigo. ¿Qué significa pródigo? Porque sí conocemos la palabra, hijo pródigo. ¿Qué significa pródigo? Ajá, más o menos, sí. Pródigo es aquella persona que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes, comparado con el hijo pródigo, aquel joven que se quiso independizar y se fue y al final volvió a regresar a su hogar. A grandes rasgos, aquel que despilfarra, gasta desmedidamente sus bienes. Hermanos, quiero decirles que todos nosotros necesitamos algo. Necesitamos creer y vivir que sin Dios no tenemos nada, aunque nosotros creamos que lo tenemos todo. ¿Sí lo entienden? Tú y yo necesitamos creer y vivir que sin Dios no tenemos nada, aunque tú y yo creamos que lo tengamos todo. Eso nos lleva a un punto parecido al hijo pródigo, porque estaba fuera de sí. O sea, ya no es el pensamiento adecuado para tomar sabias decisiones. En el momento que tú y yo nos olvidamos de Dios, ya hay un serio problema. Y créele al Señor, no va a ser fácil tu vida. Por eso, yo sí necesito creer y vivir que sin Dios no tengo nada. Ahora, el propósito de este tema, ¿cuál sería? Pues que de una vez, hermanos, de una buena vez, nos rindamos ante nuestro Dios Todopoderoso. Ya, por favor, creámosle a Él. ¿Qué es la fe, hermanos? Creerle a Dios. Hebreos lo dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en resumidas cuentas, la fe es creerle a Él. Por favor, hermanos, ¿tú le crees a Dios? ¿O lo decimos nomás de aquí para allá? Oh, cómo pesa cantar algunos himnos que nos comprometen. Y a veces se nos olvidan de momento los himnos, pero cuando lo estás meditando, dices, oh sí, el primer himno, no me acuerdo, ayúdenme. El primer himno, si alguien se acuerda. Si lo recuerdan, me dan un puchecito ahí. Pero hablaba de que somos soldados, de que tenemos que ponernos ahí las armas, en pocas palabras. De que no estamos jugando a la iglesita, hermanos. De que estamos verdaderamente buscando y sirviendo a un Dios soberano. No puede ser posible que creamos a medias, hermanos. ¿Sí? Medio creo. ¿Sí? A medias. Oh, sí, es importante esto. Sí, pero poquito. Hermanos, cuidado, porque saben que el enemigo está llevando una gran ventaja en la vida de muchos cristianos. Ya no estoy hablando de la gente que no conoce a Cristo, hermanos. Estoy hablando de cristianos. Que el mundo está aventajando así como una avalancha, así aventando a borbollones sus ideas y sus principios. Y los cristianos, ay sí, bienvenido todo. Cuidado, hermanos, tengamos mucho cuidado. Por eso aquí dice la Escritura, el hijo pródigo, algo muy importante. ¿Por qué no nos rendimos a nuestro Dios de una vez, hermanos? ¿Cuál sería la razón de no hacerlo? De no rendirnos al Señor. No tenemos, deberíamos. Pero ¿por qué no nos rendimos, hermanos? ¿Por qué no decimos, ya Señor, ya basta, ya de plano? O sea, diariamente te fallo, diariamente me estoy llevando más por las ideas de este mundo. Y diariamente, o sea, ya basta. ¿Por qué no nos rendimos, hermanos? ¿Por qué? Puede ser. Necio. Yo tengo una razón y a lo mejor, si me permites compartirla, por la dureza de vuestro corazón. Somos duros, hermanos, duros de corazón.
así como el pueblo de Israel. Vean ustedes Efesios capítulo 4, 17 al 18. Si alguien lo tiene para participar, lo puede leer. Efesios 4, 17 al 18. ¿Qué dice la palabra de Dios en esta porción, hermanos? Esto pues digo, requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la variedad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de sus corazones. ¿Sí notaron esa última parte? Por la dureza de su corazón. ¿Cuántos corazones en esta mañana pueden decirte que son corazones blandos y fértiles para que esta palabra pueda caer en buena tierra? ¿Cuántos corazones, hermanos, habrá en esta mañana blandos, realmente blandos, dóciles a la palabra de Dios? Es una buena pregunta, ¿no te parece? Porque la otra pregunta es, ¿cuántos corazones duros habrá en esta mañana? ¿Cuántos corazones de incredulidad hay? ¿Cuántos corazones de zozobra y decir ya basta, o de rebeldía, como alguien dijo? ¿Cuántos corazones? ¿Tú crees que los hay en esta mañana? Interesante, decía el hermano. Entonces, dice aquí la palabra del Señor acerca de este muchacho, del hijo pródigo. Regresemos allá a donde estamos, hermanos. En Lucas capítulo 15. Y vamos avanzando. Tengo algunas preguntitas que tal vez nos ayudemos mutuamente a contestarlas. Hermanos, llegará el momento en que Dios romperá como con un martillo, ¿sí?, nuestro corazón tan duro. Va a llegar ese momento y creámosle a Él. Ese día va a llegar, hermanos, y no va a ser nada gratificante para nosotros. Si nuestro corazón se pone duro, como un pedernal, Dios va a quebrarlo con un martillo y no va a ser grato. Créele al Señor. Porque a Él no se le escapa nada, ¿verdad? Él es el juez justo, hermanos. Entonces, dice aquí la primera parte. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos, ¿lo pueden leer, hermanos? Dice ahí la escritura, ¿verdad?, acerca de los que intervienen en esta porción. El tema, volviendo en sí. Volviendo en sí, hermanos, volviendo en sí, despertando en todo caso. Cuando una persona no razona bien y en consecuencia no actúa bien, se dice que está fuera de sí. Otra vez. Cuando una persona no razona bien y en consecuencia no actúa bien, se dice que está fuera de sí. En contexto, porque siempre hay un contexto, hermanos. Nunca piense que es lo mismo cada situación. Es ese error que cometemos muchas veces. Queremos equiparar las cosas. Decimos, es que todos los hombres son iguales. ¿Y esa es la realidad, hermanos? ¿Todos los hombres son iguales? Es que todas las mujeres son iguales. Es que todas las familias... No es cierto, hermanos, discúlpame por favor, ese es un error. Y luego vienen las comparaciones y el daño que hacemos a la familia. Si tan solo fueras como el hijo de la hermana que sí se porta bien, espérate, ya lo estás dañando. O le dices a la esposa, si tan solo te arreglaras como la hermana fulana, estás mal, mi hermano, discúlpame. Esas cosas no deben de estar en tu mente. Estamos afectando a la familia de esa manera. No, es que si tan solo estos muchachos se portaran como los hijos de... Espérate, estás mal, cambia tú. Entonces, hermanos, cuidado con ese tipo de comparaciones. No son bíblicas, no son sanas. Entonces, cuando una persona está fuera de sí, hermanos, en contexto de ese problema, porque en verdad es un problema, hay personas que están fuera de sí por diferentes circunstancias. Por ejemplo... Hay diversos factores, enfermedades mentales ocasionadas por diversos factores. Cuando una persona está fuera de sí, no razona bien por alguna circunstancia, puede ser desde el nacimiento, hermanos. A veces vienen con algunos problemas algunas personas desde pequeños. Entonces no coordinan bien y actúan en pro de lo mismo. Entonces, o por un accidente.
Hay veces que sucede un accidente y la persona ya quedó afectada de sus facultades mentales también por un accidente. Hermanos, una caída es peligrosísima, de veras. Entonces puede ser por consumo de drogas. Ahorita está de moda, entre comillas, el fentanilo, que la primera vez que la prueba la persona ya dañó irreversiblemente sus neuronas, el fentanilo. Y esa persona va a actuar mal porque está fuera de sí por las drogas o por el consumo de alcohol, hermanos, también. Esto es peligroso. O por problemas degenerativos o por la edad, hermanos. ¿Sí? O la edad que nos va llegando poco a poco, quieras o no quieras. De repente llega la edad, llega la senectud y podemos adquirir y que se nos olvidan las cosas, ¿verdad que sí? Ya no es lo mismo, hermanos. Hay algunas personas que tienen X cantidad de años y están bien lúcidas, pero hay otras que ya no. ¿Sí lo entiendes? Hay veces que le decimos a una persona adulta, ¿entiende? ¿Por qué no haces bien las cosas? ¿Y sabes por qué, mi hermano? Porque una persona adulta ya no aprende, desaprende, sin demeritar sus capacidades. Pero es una realidad. Y si Dios te deja llegar a esos años, vas a darte cuenta de lo que estamos hablando. Un niño aprende, un niño va aprendiendo. Ay, mira, no tires la sopa. Pero cuando una persona llega a cierta edad, come y su comida se le va a quedar acá. Ay, ¿por qué no te limpias? Sí sabes para dónde vamos, ¿no? Entonces a veces somos muy buenos para andar criticando y diciendo y exigiendo, pero aguas, eso nomás un dato. Entonces, hermanos, en el contexto, cuando una persona está fuera de sí, puede ser alguna circunstancia. Pero, en este ejemplo, en esta porción de Lucas capítulo 15, el problema fue el pecado de no tomar en cuenta a Dios. Ahora estoy hablando en contexto de este capítulo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Fue el pecado de no tomar en cuenta a Dios. Pregunto, ¿crees, hermano, que es pecado no tomar en cuenta a Dios en tu vida como hijos que somos? ¿Es pecado o no es pecado, hermanos? Claro que sí, a leguas. Entonces, en esta parábola encontramos 3 personajes. ¿Cuáles son, Sergio? ¿Quiénes son estos personajes principales? Hay varios, pero 3 principales que sobresalen. ¿Cuáles son? Ayudémonos todos. ¿Cuántos personajes hay? El padre y 2 hijos. Gracias, hermanos. ¿Sí? Porque ahí dice la Biblia. El padre y 2 hijos. Un padre y 2 hijos. También encontramos un problema o varios problemas, hermanos. ¿Sí? El problema o los problemas que encontramos, ¿cuáles son? ¿Quién habló? ¿Cuál es? Una herencia. Sí, o sea, en la pata de palo cuando vienen las herencias. ¿Verdad? ¿Cuál más? Ambición. ¿Qué más? El despilfarro. Estamos hablando de los problemas. Hermanos, para poder llegar a una solución necesitamos ver el problema, ¿no te parece? El doctor cuando te va a atender, no llegas y te dice, mira, apenas te sentaste. Bueno, a veces lo hacen algunos así. Apenas te sientas y ya te dan la receta. No, o sea, te observa. El problema también es cuando Dios te da y a ti no te ha costado nada y lo gastas perdidamente, porque no trabajaste, no nomás, simplemente nomás lo tomaste. ¿Qué pasa? Lo tiras a la basura. Ajá. Despilfarrar. Exacto. Es un problema. Es un problema, hermanos. Ese es un problema. ¿Sí? Son varios problemas. ¿Hasta ahí se acabaron los problemas ya? Buscar alternativas equivocadas, buscar salidas falsas, sí. Y eso es un problema, hermanos. Cuando nos enfermamos, hay que ir con el médico, pero ¿cuál es el médico de médicos? ¿Sí?
Cuando hay un problema, sí, Dios pone los especialistas, hermano. Las personas, vean, Lucas era un galeno, era un doctor. Sí, Dios los pone a nuestro favor, sí. Pero a quien debes acudir en primera instancia, tú y yo, es al Señor. Entonces ya va a abrir las puertas y va a proveer los medios. Él es el rey, Él es el médico de cabecera. Pero a veces queremos otras alternativas. Bueno, es que el hermano Manolo dijo acerca de esto, pero esta persona, este filósofo, este gnóstico, dice estas cosas y creo que tiene más peso porque él estudió un doctorado en gnosticismo y el hermano no, el hermano nomás 3 años en el instituto bíblico y no tiene experiencia. Wow, se va la gente por otras ideas. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, cuidado. Ahora, ¿ya no hay problemas? ¿Ya? ¿Fueron todos, hermanos? El hijo ya no quería estar con su papá. Bien, hermana. Ya no quiso, ya. Rebeldía. ¿Sí? Yo tengo también algunos. La envidia del que se quedó, porque sí había un problema. También había un problema con el que se quedó. Hermanos, ¿se fijan que cómo estamos viendo un pasaje que ya está ahí por acabar en el tiempo que nos dan? Pero que ni siquiera nos hemos asomado a la problemática y ver cómo Dios en cierta forma dice, nos quiere mantener ahí. Yo le puse en uno de los tantos problemas, es que uno de los 2 muchachos, el más joven, se rebeló, ¿sí? Se rebeló. ¿Por qué? Porque no era el momento de independizarse. Yo sé que esos que mencionaron son válidos y vale la pena ahondar en ellos, pero permítame mencionar los que tengo yo aquí. No era el momento de independizarse porque dice ahí, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, así como tú trabajaste. Qué bien, ¿verdad? Dame los bienes. Y él dice en la Biblia que le repartió a los 2, no a uno, le repartió los bienes. Dice ahí, ¿verdad? Da por entendido que le repartió los bienes a ¿quiénes? A los 2, o muy posiblemente por el contexto o el pasaje. Sin embargo, no era el momento de independizarse. Hermanos, ¿saben? Es como escuché de un niño de 12 años, escuché de sus padres, de un niño de 12 años, que sus padres ya le dieron permiso a sus 12 años de traer novia. ¿Cómo ven ustedes, hermanos? Y cuando les decimos, no está bien, ¿cómo 12 años y ustedes como padres le permiten traer una novia como si fuera algo gracioso, como si fuera algo de, y se molestaron. Se molestaron porque se les hacía ver que eso no estaba bien. Y dime dónde va a estar bien que un niño que ni siquiera sabe abrochar los tenis. Ay, el muchachito ya anda de galán y de haciendo, hermanos, ¿qué está pasando? Ahora por dar un consejo bíblico se molestan. ¿Tú crees que un niño de 12 años tiene la capacidad para razonar hacia dónde va una relación de noviazgo y el matrimonio? Por eso están las cosas como están. Porque en lugar de instruir como la palabra de Dios dice, instruimos como la educación ahorita quiere enseñarnos. ¿Ya vieron para dónde vamos, da? Aguas con esos libros de textos. Cuidado, hermanos. Pero no te espantes de más. Mejor créele a Dios que la instrucción se va a dar en casa. Los maestros tienen el trabajo y la responsabilidad de enseñarles matemáticas, historia y biología y otras cosas que tú no sabes ni yo. Pero los valores se van a dar ¿en dónde? En tu casa. Ahí, hermanos, ahí apuntálale. ¿Sí? Porque van a llegar más cosas más fuertes. Pero bueno, es que ya dijeron que es así. Pues órale, dale y a ver hasta dónde vas a topar. No puede ser posible que un niño, los padres le den permiso de traer novia a esa edad. ¿Estás de acuerdo, hermano? Porque si estás de acuerdo en esto, pues ya chocamos en pensamientos. Al menos lo que Dios dice. Hermanos, este joven tenía problemas y tal vez vio lo que otros hacen y quiso experimentar él lo mismo. ¿Estamos en ese pasaje, hermanos? Léelo, por favor. El 12.
Ve la actitud, ve las formas, ¿sí? La rebeldía del muchacho, ya quería independizarse. Tal vez, hermanos, este muchacho vio lo que otros hacen, lo que otros jóvenes hacen, y él dijo, pues si los otros lo hacen, ¿cuál es la frase? ¿Por qué yo no? ¿Sí? Si otros lo viven, ¿por qué yo no? Y ahí hay problemas, ¿sí o no, papás? ¿Sí o no? Sí. Porque entonces nos metemos a un terreno muy espinoso, muy espinoso. Hermanos, puso su mirada solo en lo material, sí. Exigió una herencia antes de tiempo, sí. Porque el padre le dio los bienes a los dos. ¿Por qué se los dio? Bueno, ¿por qué le dio los bienes, hermanos, el papá? Porque estaba de terco. Y en esa terquedad, tal vez por la exigencia del más chico y la terquedad de pedir las cosas, ok, ¿sí? ¿Qué más problemas vemos ahí, hermanos? Bueno, tal vez alguien diga, bueno, es que el padre cometió el error al darle todo. Hermano, quiero aclarar algo, por favor, y ya termino con este comentario. Quiero aclarar algo, hermanos. Quiero puntualizar algo importante. En esta parábola nos enseña un cuadro de muestras de amor y de misericordia y de paciencia que son atributos de nuestro Dios. ¿Estamos bien? Un Dios todopoderoso. Y al menos yo no diría que el Padre en este capítulo, yo no diría que el Padre se equivocó. Al menos no en esta porción. Porque si comparamos a este Padre con nuestro Padre Celestial, Él no comete errores. ¿Dios se equivoca, hermano? Dios no se equivoca. Entonces, en una opinión personal diría, yo no veo aquí que el Padre se equivocó, porque es un cuadro de la misericordia y del amor de Dios hacia con nosotros. Es una percepción, sí. También es un cuadro de la voluntad permisiva. Para allá iba. Exactamente. Para allá iba. Gracias, hermano. Eso es muy bueno. Gracias. Dios no comete errores, hermanos. Teníamos a nuestros padres terrenales y ellos nos disciplinaban como a ellos bien les parecía. Pero para que participemos de su santidad. ¿Te fijas la diferencia? Ahora, en esta porción, para mí, no. Para mí, no. Por otra parte, hablando, ahora sí, ahí encontramos, hermanos, dos cosas. La voluntad permisiva de Dios, una de ellas. ¿Sí? Y la voluntad directiva. Lo que Dios quiere para nuestra vida y lo que Dios permite por la dureza y la terquedad del corazón. Ándale, mijito. Ya te dije que por ahí no es, pero sigues intentándolo, sigues de terco, rebelándote una y otra vez. Ahí va el problema. Hermanos, entonces hablando de nosotros como padres, sí, tú y yo, titipuchal de errores, ¿cierto o falso? Tú y yo sí, hermanos. Nos equivocamos constantemente allá atrás. Exacto. Sí, hay aplicaciones devocionales muy interesantes como la mayordomía, administrar. Hermanos, en relación con los hijos, ¿cuáles serían, sí, los errores que hemos cometido o los problemas, o en relación con la esposa, con el esposo, cuáles serían esos errores como padres? Bueno, hermanos, son muchos, pero para allá vamos, encaminándonos con la palabra de Dios a ver este cuadro, esta parábola del hijo pródigo. Y yo sé, hermanos, que en estas porciones nuestros corazones pueden ser tocados por la palabra de Dios. Porque, en primer lugar, te diría, no estés pensando en otras personas. Piensa en ti primero. Piensa en lo que Dios te va a enseñar en esta porción. Porque de ahí se desprenden todas las cosas. Recuerda que el buen juez por su propia casa empieza.
y tenemos mucho que aprender. Hermanos, gracias por su tiempo. Dios los bendiga.